Bueno, esta semana pasada, con lo de el asunto de Caja Madrid y las tarjetas negras Black, ¿eh? Vaya cuadrillita, ¿eh? Yo hace meses, hace años que os vengo avisando. Las sensaciones que yo tenía. Y son las prácticas de Al Capone. Al Capone le cogieron al final también por temas de números. No podían con él. Pues a estos ya sabéis por dónde los tenéis que coger. ¡Qué cuadrillita! Además hay de todo ahí. Hay de todos los partidos políticos, sindicatos. El dinero es un veneno, ¿eh? Mira, el dinero es importante hasta que lo tienes. Pero algunos cuando lo tienen no se rinden tampoco. Y sobre todo cuando el dinero es de los demás. Lo de Caja Madrid, si hubo que rescatar Caja Madrid con 24.000... ¿Cuánto era? Ya no me acuerdo. 2.400 millones, 24.000 millones. Y los tipos gastando dinero a destajo. Ve. Estos no son ovejas, ve. Estos son unos choris de cuidado. Joder, que les dará vergüenza andar por la calle, ¿no? No irán a tomar café a los sitios que iban. Algunos tienen que tener varias novias, porque tanto dinero, ¿cómo se puede gastar? Jo. Sal, vamos a lo nuestro, que me vengo arriba. Hala, venga. Me vengo arriba porque unos tanto y otros tampoco, y unos sufriendo tanto y otros gorileros totales. Dice que lo de Bankia eran 22.000 millones de euros el rescate. 22.000 millones de euros el rescate de Bankia nos ha costado. A los españoles, claro. A ellos no. Ellos, ¿eh? Ellos tarjeta black. Tarjeta negra. No, son unos fenómenos. Espero que los detengan. Porque luego siempre hablamos, no, es que hay bandas albano-kosovares y tal. Joder, bandas albano-kosovares. Y conocidos nuestros, de estos que les conocemos de toda la vida, dice, detenerlos, por favor. No vaya a ir a esto a más. Se han instalado en el podium. Qué chuletas han sido siempre, además. Cuando les ves en la televisión y eso, en algunos van con una gallardía, unos trajes de Armani. Y digan, joder, ellos que pueden, ¿verdad? Con Black.